Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este Diplomado del Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. El día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico el licenciado Cristian Yavín Medina Cerezo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico e interpretación en el campo del derecho. Para comenzar, pues habrá que decir que la teoría de la interpretación es algo relativamente nuevo, yo diría que bastante nuevo. Es un conocimiento que se genera a principios del siglo XX, aunque tiene algunos antecedentes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y son antecedentes relativamente, eh, pues son relativamente aislados, ¿no? Porque propiamente una teoría de la argumentación, pero una teoría de la interpretación, pues no se ha dado como algo verdaderamente fácil. Y de hecho, en la sesión del día de hoy voy a comenzar con la sesión del día de hoy, la voy a comenzar haciendo una serie de distinciones históricas. Si les parece, voy a compartir con ustedes algunas láminas en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, miren ustedes, la primera vez que se habló de hermenéutica fue en 1654 en una obra de Johann Conrad Danauer, quien acuñó el término y lo refiere como un método precisamente para interpretar. Y en ese sentido utilizan la palabra interpretar como comprensión o sentido. La palabra adecuada es intellegere o intelligere. Es como una lectura, leyere, de leer, intus, interior. Es cómo hago una lectura interior. La palabra hermenéutica deriva del nombre de Hermes. Hermes, el dios de la comunicación. La palabra hermenéutica le debe su nombre a este dios. Pero, ¿qué significa el nombre del dios Hermes? Pues miren, Hermes es el dios con la facultad de guiar y conducir la psique. Esa es como una primera facultad, la posibilidad de guiar la mente, el alma, y lo hace por medio de los sonidos y del lenguaje. Platón ya le ha dedicado algunas líneas al tema del sonido y cómo generar imágenes en la mente, y a partir de eso se decía que Hermes guiaba la mente de la gente. Hermes, también llamado el conductor de rebaños, se dice y se le pinta como alguien que va tocando una flauta, ¿no? Y va abriendo los caminos y los surcos y establece señales y direcciones. Por eso dicen que es un dios de la comunicación. Pero además, podemos decir que Hermes, la palabra Hermein, si dice San Isidro de Sevilla, que Hermein hace referencia al movimiento rápido de la lengua, ¿no? De hecho, también Platón en el Cratilo dice que Hermein es el movimiento agitado. Y fíjense que es un dios que lo relaciona también con los mercaderes. Como es un dios de la comunicación, pues lo relacionaba con los caminos. Y en ese sentido era un dios que lo relacionaban tanto con los mercaderes porque iban de camino en camino llevando sus productos de un lado al otro, y también se le relaciona con el dios de los ladrones porque en los caminos era donde lo asaltaban a uno. Bueno, en el caso de la Hermein, se dice que como hablaban rápido en el regateo, ¿no? Y de hecho todavía hoy en día se les oye hablar rápidamente en el regateo a los vendedores. Esa actividad rápida de hablar rápido y tener un precio y luego mover a otro y luego agitarse a otro y luego a otro, en este rápido movimiento del lenguaje, en ese agitado movimiento del lenguaje, que es lo que es un Hermein, se daba el robo de algún dinero, ¿no?
Pues porque se compran estos productos al mayoreo y se venden al menudeo, teniendo un margen de ganancia, que además ese margen de ganancia en griego se llama kapeleion, de ahí viene la palabra capital, ¿no? Bueno, esto para que vean ustedes que la hermenéutica está en relación íntima con el sentido del lenguaje, ¿no? La hermenéutica tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con esta divinidad que es el dios Hermes. Ciertamente hay otro antecedente. Ustedes me pueden decir, no es cierto, hay una obra de Aristóteles que se llama el Periermeneias. El Periermeneias, Aristóteles habla sobre la interpretación. Y bueno, tal vez podemos decir, sí, en parte es cierto, sí hay una obra que se llama el Periermeneias, pero fíjense que la obra del Periermeneias es una obra que habla sobre el sentido del discurso, pero además Aristóteles no lo ve como lo que yo entiendo o puede entender otra persona o entiende otra persona. Aristóteles, de hecho, en el Periermeneias habla sobre sobre cómo las palabras pueden tener un sentido semántico, pero no necesariamente cómo estas palabras pueden tener otros sentidos. Es decir, por ejemplo, a Aristóteles jamás se le hubiera ocurrido hablar del albur, ¿no? Para Aristóteles hablar de un doble sentido, un triple sentido, no era posible. O que yo dijera algo, para Aristóteles, si yo hablaba algo y tú no entendías lo que yo estaba diciendo, es que tu inteligencia no estaba al nivel de una persona libre. Para Aristóteles, el que comunica, comunica con el sentido semántico y uno debería entender de qué se está hablando. Bueno, Aristóteles nunca entendió o nunca concibió la idea de que podía haber opiniones diferentes de comprensión de un asunto, ¿no? Y si alguien estaba transmitiendo un mensaje y no lo entendía todo el mundo igual, es que tal vez lo estaba transmitiendo mal, decía Aristóteles. Eh, esto creo que es muy interesante porque marca un poco la tradición de nuestros estudios y nuestras investigaciones sobre el sentido correcto que hay que tener para entender algo. Pero ¿existe el sentido correcto? ¿Existe un único sentido? Fíjense que a 150 años de diferencia de Aristóteles, tal vez 100 años de diferencia, surge otra escuela que es la escuela de los estoicos. Y la escuela de los estoicos sí desarrolla, a diferencia de la tradición aristotélica, una teoría de la comunicación donde una cosa es el habla y otra cosa es lo que se dice. Una cosa es hablar y otra cosa es decir. Yo puedo hablar algo con las palabras, pero el decir puede tener sentidos sesgados, ¿no? Aquí diríamos que un mexicano puede entender esto más fácilmente porque entiende la idea de albur. La idea de albur es que yo hablo algo, pero puede tener dos o tres sentidos. Eh, incluso podemos llamar de temas de homonimia, algo que suena igual, pero puede tener sentidos diferentes. Por ejemplo, la palabra banco puede ser un banco de cocina o puede ser el banco donde la gente mueve su dinero. Pero no está ahí el asunto, sino que lo que descubren los estoicos, y de hecho también lo maneja Aristóteles en la retórica, ¿no? En la retórica maneja mucho este tema sobre el sentido que se puede dar a un texto. Pero para Aristóteles, el sentido que apela a las emociones no es un sentido correcto, no es un sentido adecuado, no es un sentido justo. Para Aristóteles en la retórica, alguien haciendo una voz un poco más débil o haciendo una voz lastimosa puede mover a los sentimientos a alguien que está escuchando algo. Pero para Aristóteles esto es una artimaña, ¿no? En realidad, los mensajes tienen que ser claros y específicos. Eh, para los estoicos, no. Para los estoicos,
los sentidos, un mismo sonido puede, puede tener una connotación, pero cuando alguien habla con, con ciertas intenciones en el texto, se puede desplazar el sentido, ¿no? Eh, Tal vez por esto Aristóteles no concebía que los abogados y los jueces no tuvieran claridad en sus resoluciones. Para Aristóteles, la actividad judicial era un error, ¿no? Siempre lo echaban a perder todos los jueces, debían escuchar y poner atención, decía Aristóteles y Sócrates también en la apología, deberían poner atención. Pero fíjate que es muy curioso porque una misma ley, lo que nos da la jurisprudencia y el saber de la jurisprudencia a lo largo de los siglos es que un mismo texto normativo puede ser interpretado de diversas formas. Y estas diversas formas no es que sean falsas, precisamente interpretar y esta idea de una hermenéutica sobre cómo se deben de interpretar las palabras depende del contexto, el sentido y el momento pragmático en el que se utiliza. Por eso, ¿qué quiero decir? Que los estoicos y otras escuelas posteriores a las de Aristóteles pueden entender que un mismo texto puede ser interpretado de diversas formas y esto no quiere decir que sean lecturas falsas, no quiere decir que sean términos formulaciones sesgadas que no sean adecuadas. Yo creo que ahí es donde está el punto interesante en la distinción entre lo que hace el Perihermeneias. El Perihermeneias sí busca como entender cómo las palabras se aglutinan, porque además es un griego aglutinante, no es un griego tan exacto como el que tenemos actualmente. Para que se den ustedes una idea, el texto del Perihermeneias de Aristóteles es uno de los pocos libros que Tomás de Aquino no se atrevió a comentar. De hecho, comentó las dos primeras páginas, si yo mal no recuerdo, y dijo, hasta aquí voy a interpretar, porque lo demás es incomprensible. Y yo creo que tiene que ver con que el griego que hablaba Aristóteles no es un griego que tenía una gramática tan exacta como la que tenemos nosotros. De ahí que también ha dado lugar a muchas interpretaciones sobre que la lectura de Aristóteles que tenemos nosotros, pues es una lectura un poco ya más adaptada y evolucionada, ¿no? Porque él empieza a hablar sobre una serie de cosas en un griego aglutinante, que no es el griego propiamente aristotélico. Es una cosa sumamente extraña y que se puede discutir. Bueno, hacia el siglo XX, uno de los grandes discípulos de Martin Heidegger es Hans-Georg Gadamer, quien escribió un texto dividido en dos partes, ahora tiene una segunda parte. Escribió un texto que es una obra clave y esencial en nuestros días para hablar de hermenéutica. De hecho, él desarrolla la idea de la hermenéutica y cuando hablamos de una hermenéutica contemporánea, pues no podemos dejar de hablar de Hans-Georg Gadamer. El texto de Gadamer se llama Verdad y Método. Y ahí él utiliza dos líneas sobre lo que es una interpretación hermenéutica, en el sentido que deberíamos de comprenderla. Por un lado, fíjense, utiliza textos y hace referencia a Giambattista Vico. Este es un autor renacentista que menciona la palabra sentido común y además refiere un poco también a Cicerón. Es decir, parece que hermenéutica o interpretar se debe hacer con sentido común. No quiere decir que esta sea la única interpretación de hermenéutica. Hermenéutica, recuerden que en su origen parece que hace referencia a una lectura interior de cómo lo estoy leyendo yo. En cambio, en el caso de Gadamer, la hermenéutica hace referencia a esta idea de cómo lo comprende la gente en un sentido común. Y esta es la misma idea de Cicerón. Fíjense cómo en sus principios de la ciencia nueva,
o sea, los principios de la ciencia nueva, Giambattista Vico explica esto. Eh, Dice, la ciencia tiene su origen en la verdad y el error. La ciencia tiene su origen en lo que es la verdad y el error. O sea, sabe lo que es verdadero y sabe eh, lo que es falso. Así lo verosímil se engendra el sentido común. Perdón, así de lo verosímil se engendra el sentido común. O sea, la ciencia sí ve lo que es verdadero y falso, pero lo que es verosímil, es decir, lo que parece verdad. Recuerden ustedes, lo que es símil es un similar, pero no lo es, no es la cosa que dice que es similar. O sea, es una cosa verosímil parece verdad, pero no es verdad. Lo verosímil puede ser verdad, pero no lo es. Lo verosímil se engendra, lo verosímil de lo verosímil se engendra el sentido común. Mientras que la ciencia ve lo verdadero y lo falso, dice Giambattista Vico, de lo verosímil se engendra el sentido común. En efecto, dice Giambattista Vico, lo verosímil es como un término medio entre lo verdadero y falso, de modo que en la mayor parte de las ocasiones es verdadero y raramente falso. Y aquí hay que acotar alguna serie de cosas. La historia ideal que Vico propone en sus estudios científicos se rige por un criterio universal de validez y ese criterio es el sensus communis, el sentido común o la sabiduría vulgar de los pueblos. Ahora muchas escuelas de historiadores hacen referencia a que la historia pues la cuentan los vencidos o que la historia la cuentan los contextos de las pequeñas comunidades. ¿Sí? Para Giambattista Vico, y esta idea la toma Gadamer, el sentido común, o sea, lo que la gente cree en general sobre algo como algo que es verdadero, es así como se percibió en su momento histórico. ¿No? Si el gobierno de López Portillo fue bueno o malo en sí mismo, uno puede ver los datos estadísticos y puede ver lo que quiera, pero el sentido común es cómo la gente lo percibía en ese momento. Cómo se percibía el gobierno de Ernesto Zedillo, de López Obrador, de Peña Nieto. Podemos sacar datos y podemos revisar científicamente las cosas. Pero en el caso de la hermenéutica, el sentido común es cómo la gente sentía el ambiente. Diríamos que la realidad es cómo en lo común, vamos a decirlo en esos términos, se percibían las cosas. Y es el sentido común, es el sentido común. No es muy científico, eso es cierto, pero quiero que vean ustedes que con esto, la hermenéutica de la que habla Gadamer, en parte es un poco esta percepción de las cosas. En la invención retórica, una de las obras más interesantes de Cicerón, sobre todo porque la invención retórica es como la tópica y el libro de tópica jurídica de Cicerón dice lo siguiente. La teoría retórica, perdón, esto no lo dice Cicerón, esto es un comentario sobre eso. La teoría retórica de Cicerón y observamos cómo el orador se ve forzado a satisfacer a su auditorio en la medida que sea necesario. Perdón, esto sí lo dice Cicerón, lo que pasa es que está parafraseado. Cicerón dice que el orador se ve forzado a satisfacer a su auditorio en la medida en que es necesario hacer esto porque el auditorio juzga lo que está diciendo. El auditorio que lo juzga con recursos fundados en una especie de sentido común y por consiguiente indica cuán verdaderamente decoroso es. Alguien puede hablar y a veces el orador tiene que satisfacer al auditorio, o sea, decirle lo que está esperando escuchar, porque para ellos eso es lo que está fundado. El sentido común es como el sentido que la gente entiende de algo y el orador tiene que hablar en ese sentido común. Ahora, el sentido común, como dice Giambattista Vico, puede ser a veces verdadero, a veces falso, la mayoría de las veces dice que es verdadero,
pero no necesariamente siempre es verdadero. Con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que la idea de Gadamer de la hermenéutica tiene que ver con la percepción de la gente, ¿no? Y que de algún modo hay un predominio social. Hay un predominio social sobre cómo interpretar las cosas. Pero eso no quiere decir que sea la única manera de interpretar. Ahora, hasta este punto, estamos hablando de una interpretación en el sentido de una lectura interior. ¿Cómo estoy entendiendo yo lo que está diciendo el otro de afuera? Pero fíjense que si hay movilidad en el que lo está oyendo, en el que está escuchando, hacia mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, hay toda una nueva percepción de la hermenéutica y de la interpretación, porque interpretar es cómo yo entiendo algo y cómo yo lo expreso. Piensen ustedes en los intérpretes de las canciones, ¿no? Alguien que se dedica a interpretar una canción, pues no es que la esté atendiendo. ¿Qué es un intérprete en ese sentido? ¿Qué es un intérprete en ese sentido? No sé si voy aquí hasta este punto claro. Hemos hablado de la hermenéutica y de la interpretación como el que lo entiende. Pero ahora quiero platicarles sobre el intérprete como el que lo ejecuta. Esta es una forma que Gadamer no menciona. ¿Qué es lo que habría que entender por esta forma de... A ver, denme un segundo. Porque creo que no me está... Déjenme... Tenemos un problema técnico con las láminas. A ver. Ok. Vamos a ver, ya está funcionando esto. Miren, vamos a hacer unos experimentos. A ver. Miren, dice William James, este es el padre del pragmatismo norteamericano. Dice William James. Perdón, ahí está. Dice William James, este filósofo, padre del pragmatismo norteamericano, lo verdadero es lo que es bueno en materia de creencias. Y por creencias que tenemos, que todo el mundo tiene al momento de llevar a cabo cualquier programa de deseos y acciones. Eh, Creer es lo que nos interesa, en lo que tenemos un interés. Entonces parecería que la interpretación tiene que ver con lo que nos interesa más que con lo que el mensaje en sí mismo tiene, si es que el mensaje en sí mismo tiene algo. Porque por el otro lado, el que está emitiendo el mensaje podría estar utilizando una afirmación que tiene un sentido, que no es tal vez lo que solamente está en el texto, ¿no? Es decir, si yo cito algo de Aristóteles, o cito algo de Cicerón, o cito algo de Enrique Peña Nieto, o cito algo de López Obrador, el mensaje en sí mismo dice una semántica.
pero tal vez yo a la hora que lo emito le estoy dando un sentido, ya sea de favorecerlo o criticarlo. Y los que escuchan, las personas que escuchan, pueden darle otro sentido. Esto es lo que quiero mostrarles. Y un poco la psicología contemporánea nos ha dado una serie de herramientas que nos van mostrando cómo estas cosas deben de tomarse en cuenta en la hermenéutica. No solamente que existe una transmisión de mensaje, tal cual como diría Aristóteles, que puede ser sesgada, pero en realidad no es que esté sesgada, sino que puede ser dirigida con sentidos diferentes dependiendo de quién está emitiendo el mensaje y quién lo está recibiendo. Harry Mills, un publicista norteamericano muy importante que trabajó en varias campañas políticas, sostiene que en la política el verdadero mensaje no es lo que los políticos dicen, sino lo que recuerdan aquellos que lo escuchan. Harry Mills ya es un teórico hermeneuta en el sentido de que no solamente es lo que alguien habla, sino el sentido que alguien le va a dar, ¿no? Durante el sexenio del presidente Vicente Fox había un vocero que se la pasaba diciendo lo que el presidente quiso decir, ¿no? Lo que ustedes lo están malinterpretando, lo que el presidente quiso decir es esto, ¿no? Entonces uno se quedaría, ay caray, pues yo cuando lo escuché empecé a entender otra cosa, ¿no? O cuando él lo dijo, pues a mí me sonó en tal tono, con cierto sentido. Ahora, fíjense bien, esto que dice Harry Mills se ha comprobado hoy con algunos experimentos de psicología y lo que yo llamaría un efecto gestalt sonoro. Miren ustedes, les voy a pasar un audio, creo que es una argentina la que está hablando, no lo sé bien por el acento, pero fíjense, escuchen ustedes. Podrían estar oyendo, hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? O podrían estar escuchando, hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? El audio es exactamente el mismo. El audio es exactamente el mismo. Pero escuchen ustedes y díganme qué están escuchando. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? A ver, vamos a ver. Perdón. A ver, aquí tenemos Ivonne Azucena dice alquiler. ¿Todo el mundo escuchó alquiler? Julio César, Bicicleta. tú escuchaste bicicleta. Edgar Gorestieta, ¿tú escuchaste los dos al mismo tiempo? ¿Tú escuchaste que decía bicicleta y alquiler al mismo tiempo? Bicicleta. Fíjense, se los voy a volver a poner, escúchenlo ustedes, es muy simpático. No, uno después del otro, fíjate. Ahora te lo voy a volver a poner y ve si se repite el mismo orden. Ahí va. Denme un segundo. Se los voy a poner un par de veces. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Segunda vez. Ahí. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Ahora miren, vamos a hacer un ejercicio. Vean ustedes la palabra bicicleta y díganme si escuchan bicicleta o si escuchan alquiler. O vean la palabra alquiler y díganme si escuchan bicicleta o alquiler. No voy a prejuzgarlos, ahorita les comento qué es lo que parece que ocurre. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Bien, parecería que cuando alguien ve la palabra padre, alquiler, escucha alquiler, y cuando alguien ve la palabra bicicleta, escucha bicicleta. No sé, a ver, denme su opinión, ¿ustedes qué piensan que está ocurriendo aquí?
No, no hay comentarios. Bueno, esto es muy interesante. A ver, Miguel Israel dice, escuché la palabra alquiler. La mente interpreta, dice alquiler. A ver, aquí Abel dice, si te predispones para escuchar bicicleta, escuchas bicicleta. Si te predispones para escuchar alquiler, escuchas alquiler. Bueno, esto también es cierto, ¿no? Y claro, te refuerzas cuando ves una palabra, no es la otra. Julio César, levantó la mano. Adelante, le escuchamos. No sé, quiero que me corrijas si no estoy loco, pero en esta segunda ocasión sí escuché llevar el alquiler de la bicicleta al padrino, las dos, y después escuché solamente alquiler, 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 ya nunca escuché bicicleta, pero la primera vez, por mi madre, escuché bicicleta, o puso otro audio o algo pasó. No, es el mismo audio. A ver, piensa ahorita en bicicleta. Te voy a poner el mismo audio, ¿eh? Julio César, fíjate, te voy a poner el mismo audio. No hay trampa en esto, te lo juro que no. Piensa que vas, como dicen, predisponte a escuchar bicicleta. Ahí te va. Hija, ¿llevaste la plata de la alquilera al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la alquilera al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la alquilera al padrino? ¿Bicicleta? Ahora escuchaste bicicleta. Esto es muy interesante porque la interpretación ya no queda, parece que también tiene que ver con un tema neurológico y de atención y predisposición. Esto es interpretar, pero fíjense que esta interpretación ni siquiera es consciente, es una interpretación de pronto que estamos escuchando cuando dijo, no, no, es que no dijo esa palabra, dijo esta otra. Y no sé si habíamos grabado o no habíamos grabado esto, pero alguien dice, ay, no, a mí me parece que nunca dijo esa palabra. Sobre todo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en algunas audiencias, qué bueno que las graban, porque luego decían, no, es que usted utilizó la palabra tal, ¿no? Y el testigo dice, no, yo nunca dije esa palabra. Y entonces pasan el video nuevamente y escuchan que dice esa palabra. Pero esa persona parece que dice, ay, qué raro, yo no pensé que había dicho esa palabra. A ver, Abel Piña dice, pienso que todos escucharíamos lo mismo si no nos hubiera, a ver, espérame, es que se cortó aquí. Dice Abel, dame un minuto, Álvaro, ahorita te doy la palabra. Pienso que todos escucharíamos lo mismo si no nos hubiera expuesto antes las palabras. No sé, Abel, si quieres te mando el audio, les comparto el audio y haces el experimento tú. De hecho, lo pueden encontrar en TikTok. Busquen alquiler y bicicleta, pongan las palabras alquiler, bicicleta, audio, y seguramente les va a aparecer este audio. Es muy famoso este audio. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Adelante, Abel, te escuchamos. Sí, lo que traté de decir en el comentario es que si antes de que nos hubiera puesto el audio, no nos hubiera puesto la diapositiva con lo que decían, o sea, si de un principio de entrada directo nos pone el audio, yo pienso que hubiéramos escuchado todos la misma cosa, pero debido a que primero nos puso las palabras ya algunos, porque les gusta más, pudiera ser, ¿no? El color rojo, otros el color verde, que es sobre lo que está sombreada la palabra, ya hay alguna manipulación, alguna injerencia en eso. Entonces, es mi pensar que si hubiera hecho el experimento sin antes usted nos hubiera puesto las palabras, todos habríamos escuchado lo mismo, porque creo que eso interfirió es factor para que hubiéramos escuchado distinto. Bueno, déjame decirte, estoy buscando ahorita. Mira, si ustedes ponen en el TikTok bicicleta, alquiler, audio, Edgar, digo Abel, y ahí Edgar, estoy contestando tu pregunta, métete al TikTok,
pon bicicleta, alquiler, audio en buscar y te sale este audio. Yo los invito a que hagan el experimento, Abel, pónselo a alguien, no le pongas palabras, pónselo a la gente que escuche y pregúntales, después de, no los prejuicies, ponles el audio y pregúntales qué están escuchando. Yo creo que ahí puedes hacer el experimento directamente y comprobar si efectivamente se está diciendo esto o no, ¿no? Bueno, a ver, Álvaro levantó la mano primero. Álvaro, te escuchamos. Doctor, buen día, compañeros, Sí. buen día. Solo un poco en la opinión pública, un poco también se maneja este tipo de ejercicios y temas, ¿no? Porque es lo que, bueno, desde la opinión pública se conoce como el pensamiento condicionado, donde más o menos vamos viendo según las percepciones, ¿no? Y ocurre también, desde la teoría de la opinión pública, que muchas veces nos encontramos en el pensamiento crítico, como decía por ahí el filósofo alemán Nietzsche, que pues sí, ¿no? O sea, a veces nos dejamos llevar por, imagínense, lo decía Nietzsche, ¿no? Que, por ejemplo, la teología de la moral, genealogía de la moral, ¿no? Que el sistema, nuestro sistema de valores es con base a lo que, pues hay un grupo predominante, ¿no? Que nos dice cuál es lo correcto o no. Y en la opinión pública ocurre lo mismo. O sea, hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, la opinión pública tiene un sentido y pues la mayoría quiere pertenecer a esa mayoría, ¿no? Del sentir público. Y no quiere quedarse como el bicho raro, pero que a veces también, yo no digo que, sí, yo también llego a escuchar la bicicleta, ¿no? Pero vaya, no por eso voy a decir, no voy a decir, no, yo solo escucho alquiler, ¿no? Puede pasar, ¿no? Pero creo que es parte también de ese pensamiento crítico, de decir, bueno, pues yo lo pude escuchar, pues no pasa nada, ¿no? Tampoco es examen o peritaje, ¿no? Donde me van a poner una prueba, a ver, estás diciendo la verdad, estás diciendo una mentira, ¿no? Pues no. Pero sí creo que esa parte también, desde la clase pasada, quería dar esa aportación desde la teoría de la opinión pública, ¿no? Que como también un poco la teoría de la opinión pública sí, tiene ciertos temas también de la teoría crítica. Y, por ejemplo, también hay otro estudio de la espiral del silencio, ¿no? Donde Elizabeth Noel Neumann, es alemana, habla de esto un poco, ¿no? Cuando ella hace el famoso ejercicio en Alemania, una encuesta donde le preguntan quién va a ganar la elección presidencial, y todas las encuestas dicen que va a ganar A y ella es la única que dice que va a ganar B, ¿no? Entonces, cuando gana B, le preguntan cómo le hiciste, pues es que yo no me dejé llevar por lo que decían todos. Si yo puse énfasis o hice un estudio crítico de lo que estaba en realidad pasando, lo que no se estaba viendo. Entonces, por eso me llamaba la atención desde la clase pasada poder compartirles esto. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante lo que estás mencionando. Efectivamente hay un condicionamiento, pero no una determinación. Yo creo que esto hay que, me parece que es muy importante distinguirlo. El condicionamiento es que podemos estar predispuestos a escuchar algo o a entender algo, pero esto no quiere decir que estemos determinados solamente a eso. Yo creo que la gran lección del pensamiento crítico es que alguien puede, como lo acabas de decir tú mismo, no llevarte por el sentido común de la población, ¿no? O lo que dice precisamente Cicerón, lo que estaba señalando Giambattista Vico, la generalidad y la gente por sentido común, pues cree que algo está ocurriendo, ¿no? O que algo es lo que se está diciendo. Pero el crítico se detiene y, como dice la palabra, criba, ¿no? La crisis es cribein, es también que separar y distinguir, ¿no? A ver, ¿qué cosa me está diciendo aquí y por qué y acá de este otro lado? Es hacer, como dicen algunos, hilar fino, no llevarse tanto rápidamente por las apariencias, sino sentarse a reflexionar, a pensar, a medir, incluso hacer un análisis lógico. Cuando alguien introduce elementos de lógica en un discurso, se puede dar cuenta que hay contradicciones o que la gente no está hablando de una manera adecuada y correcta. Y que tal vez
Se entienden unas cosas por otras, pero no debería ser así. Hay muchos ejercicios de lógica que se le hacen a la gente, y aquí, como diría Abel, yo le puedo poner un planteamiento a la gente y el 90% de la gente me responde una cosa. Y a la hora de que hago un análisis lógico de lo que estamos diciendo y hablando, se dan cuenta que no es lógico lo que están respondiendo, ¿no? Porque nosotros no pensamos con lógica. Utilizamos la lógica para tratar de justificar y analizar lo que estamos diciendo. Pero la verdad, el 80-90% de las veces cuando hablamos más desde la emoción que desde la lógica. No somos personas racionalmente lógicas. Miren, les voy a poner un ejercicio muy rápido para que vean ustedes esto que estoy diciendo. Y esto yo no lo digo, lo dice Daniel Kahneman, que es uno de los grandes psicólogos de Harvard. Escuchen ustedes lo que les voy a decir. Una pelota y un bat de béisbol juntos cuestan 110 pesos. Repito, una pelota y un bat de béisbol juntos cuestan 110 pesos. El bat solito cuesta 100 pesos más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota sola? El 90% de la gente responde 10 pesos. Pero esa no es una respuesta correcta. No me pregunten por qué. Bueno, sí les voy a decir por qué. Él tiene un libro que se llama Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento, y el capítulo 1 comienza con este ejercicio. Es un ejercicio que se le pone a los estudiantes de la Universidad de Yale, de Harvard, y el 90% de los estudiantes se equivoca, incluso de ingeniería. Y fíjense, vamos a pensarlo, porque me dicen, ¿por qué no son 10 pesos? El bat y la pelota juntos cuestan 110 pesos. El bat cuesta 100 pesos más que lo que cuesta la pelota. La respuesta correcta son 5 pesos. La pelota cuesta 5 pesos. Y el bat cuesta esos 5 pesos y 100 más que la pelota. Porque el bat cuesta 100 pesos más que la pelota. Son los 5 pesos de la pelota y 100 pesos más que la pelota. O sea, el precio del bat en realidad es de 105 pesos. Porque la pelota cuesta 5, entonces el bat sí cuesta 100 pesos más que la pelota. Los 5 pesos y 100 pesos más. Entonces la pelota cuesta 5 y el bat cuesta 105. Pero fíjense cómo a la hora que lo escuchamos por primera vez, nuestro pensamiento no hace matemática, ¿no? Me ha tocado en 8 años que he hecho este ejercicio, solamente una persona, yo creo que era casi alguien que se dedicaba solamente a la matemática, empezó a hacer el cálculo, me lo respondió rápidamente. Pero me dice, claro, es que yo estoy habituado, mi trabajo es responder cosas matemáticamente, yo no respondo coloquialmente. Pero el 90% de la gente sí responde coloquialmente, ¿no? El número 90 es muy bajo a comparación, realmente es arriba del 90% de lo que la gente responde cuando se le hace este tipo de preguntas. Otro ejercicio muy rápido, muy rápido. Yo llego a mi casa y yo no tengo hermanos y hermanas. Yo llego a mi casa y veo esta foto y digo, el hijo del que sale en la foto es mi padre. El hijo del que sale en la foto es mi padre. ¿De quién es la foto? Fíjense cómo todavía están como dándole vueltas. Debería ser algo fácil, ¿no? Pues estoy hablando. El hijo del que sale en la foto es mi padre. Miren, algunos dicen, no. Tú dices que eres tú, Edgar, tú dices, soy yo. Hay otros que dicen que es el papá. Y José Luis le atinó. José Luis efectivamente es el abuelo. Pero no estamos acostumbrados a decir esto. Porque fíjate, les voy a dar una fórmula. Es una fórmula muy fácil en este caso. El hijo del que sale en la foto es mi padre.
Ahora, si lo comienzan al revés, mi padre es el hijo del que sale en la foto. O sea, el hijo del que sale en la foto es mi padre. Mi padre es el hijo del que sale en la foto. Quiero que vean ustedes cómo Aristóteles hubiera dicho, es que ustedes no están entendiendo el mensaje. No, no, no. Es que nosotros interpretamos los mensajes de una manera, está el mensaje, pero también puede estar el emisor que está emitiendo el mensaje con un sentido distinto. Tal vez en mi caso, yo estoy diciendo este mensaje con el sentido, no de que ustedes sepan que mi padre es el que sale, el hijo, mi abuelo es el que sale en la foto, sino mostrar que no nos ponemos atención. Entonces hay una interpretación del que habla, hay una interpretación del que escucha, y podemos hacer una interpretación del mensaje, pero eso tal vez no es tan importante. Aquí el mensaje no es importante, el mensaje es qué intención tuvo el que lo sacó y qué intención es el que lo está recibiendo. Quiero mostrarles, bueno, fíjense ustedes, este es un tema precisamente que las teorías contemporáneas de la psicología nos han llevado a percibir de muchas otras maneras. Miren, les voy a poner esta imagen. No los voy a prejuzgar, no les voy a decir nada de la imagen. Quiero que la vean durante, creo que dura 15 segundos. 10 segundos. Es una cosa muy cortita. Bueno, para que luego no digan que la estoy prejuzgando y que lo estoy engañando. ¿Hay alguien que viera que en algún momento cambió A ver, es que eso voy, Álvaro. Dame un minuto. ¿Hay alguien que viera que cambiara de dirección? A ver, Edgar sí vio que cambiara de dirección, Ivonne no, pero Guadalupe sí viste que cambiara de dirección. Laura, ¿tú viste que cambió de dirección? Sí, Laura sí vio que cambió de dirección. Los demás a lo mejor no vieron que cambiara de dirección. Miren, vamos a hacer una cosa. Si ustedes ven que la figura gira en esta dirección, vamos a decir que está girando hacia la derecha. Si ustedes ven que gira en esa dirección, está girando hacia la izquierda. Dependiendo de qué lóbulo esté predominando en su cerebro en este momento, ustedes pueden ver si gira más a la derecha y hay otras personas que verán que gira más hacia la izquierda. Y hay gente que está switchando, como lo hizo ahorita Guadalupe o lo hizo Laura, que la ve girar primero para este lado y luego switchan y empieza a girar para este otro lado. Vean ustedes el ejercicio. Ok. A ver, Edgar dice derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ok, Edgar, tú sí la viste cambiar de lado varias veces. Miren, esto que pasó con la vista es un poco parecido a lo que pasó con el sonido, ¿no? ¿Tú para qué dirección la viste girar, Julio César? Yo siempre la vi a la derecha. Siempre la viste a la derecha. Sí. Ok, te voy a decir una cosa, Julio César, yo creo, dime si me equivoco, pero creo que dormiste muy bien, dormiste así de corrido. ¿Sí? Fíjate que cuando la gente la está viendo girar hacia la derecha, está predominando tu lóbulo izquierdo.
que es muy analítico. Entonces quiere decir que descansaste muy bien y ahorita a estas horas de la mañana estás muy receptivo. Pero si lo vieron girar hacia la izquierda, está predominando su lóbulo derecho. Es todavía más, no es tan racional, están como que despertando, están así como lampareados, así como, a ver, espérame, déjame ver hacia dónde están los giros. Pero esto va ocurriendo. En la medida que alguien todavía está un poco cansado, lo ve más girar hacia la derecha que hacia la izquierda. Perdón, más hacia la izquierda que hacia la derecha. A ver, aquí Miguel Israel dice, sí noté que cambió de dirección en 3 momentos. Esto quiere decir que si estás un poco todavía espabilado, pero ya estás despertando. En ningún momento vi cambiar de lado, Abel. Pues aquí sí te invito, por ejemplo, busca en YouTube Gestalt, giro, muñeca que gira. A lo mejor te vas a encontrar esta misma imagen. Pero ¿hacia dónde la veías girar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Bueno, yo lo que te puedo decir es que si yo te enseñara este ejercicio tal vez hacia la tarde-noche, la mayoría de ustedes la vería girar hacia la izquierda, porque ya están cansados. Álvaro, ¿hacia dónde gira? Pues mira, Álvaro, este es un ejercicio precisamente que lo que muestra, está diseñada la imagen para que nos podamos observar qué es lo que está percibiendo el cerebro humano, ¿no? En ese sentido. Bueno, como verán ustedes, estas son teorías contemporáneas que nos han llevado a replantearnos muchos aspectos sobre la hermenéutica y sobre la teoría de la interpretación y la interpretación jurídica. Yo les preguntaría, ¿qué ven ustedes allí? Hay gente que ve un hexágono, pero miren, hay gente que si cambia la mirada, percibe esto como un cubo, donde la tapa lateral derecha está aquí, la inferior izquierda acá y la superior izquierda acá. Si yo cambiara la atención, tal vez esta sería la tapa inferior derecha, la superior derecha y la lateral izquierda. El mismo cuerpo, o sea, la realidad es la misma, pero la interpretación que hacemos nosotros en el momento de hacer la lectura de esa realidad, le podemos dar un sentido u otro. Y tal vez los medios de comunicación, que cada vez son menos en control de una persona, lo que tenemos hoy en día son medios de comunicación masivos en donde mucha gente da su opinión y parece que hay como tendencias generales para que la gente entienda siempre las cosas de una manera o de otra. Pero el pensamiento crítico sabe escuchar esto, pero no necesariamente se queda con la idea de que las cosas son así, tal vez pueden pensarse de otra manera. Por eso es lo que se llaman los líderes de opinión, aquellos que dan propuestas para pensar de otra forma u otra manera. La interpretación en un asunto jurídico consiste en definir el tiempo y en el sentido de lo que las partes manifiestan en sus narrativas. ¿Qué es lo que dicen unos? Yo vi un cubo, yo vi un hexágono. Bueno, yo estoy entendiendo que tú estás viendo esto en este sentido, en este momento, y usted está viendo esto otro en este sentido, en este tiempo. Ahora, vamos a hacer un análisis, diría el operador jurisdiccional, la operadora jurisdiccional. Vamos a hacer un pensamiento crítico para ver si sus narrativas encuadran con la mecánica de hechos. Ver si la mecánica de hechos coincide. Para comenzar esta segunda hora de clase, de sesión, me gustaría referirme a un gran filósofo holandés que se llamó Baruch Spinoza. Baruch Spinoza dijo, o dice, porque cada vez que leemos a un autor revive su mundo todo, el intérprete participa no como autor del sentido, sino más bien como el actor del sentido.
el sentido no preexiste absolutamente a su acto interpretativo. El significado de lo enunciado se debe a alguien que asume el rol de intérprete. Para entender esto, veamos este pequeño fragmento de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, de Robin Williams. Bueno, el papel principal es Robin Williams. Este es un profesor de literatura que llega a una escuela, a un college o a una high school, es un college, y les muestra a los estudiantes cómo tal vez leer a Shakespeare. Shakespeare tiene una forma de lectura, ¿no? O más bien, Shakespeare está escrito de una forma, pero el intérprete es el que va a darle sentido al texto para que los que lo escuchen lo puedan interpretar de otra forma. Es decir, la interpretación no necesariamente está en el receptor, sino en la forma en que el emisor lo está enviando para que lo entienda el receptor de esa forma. No es lo mismo leer Don Juan Tenorio con actores serios que escuchar Don Juan Tenorio o ver Don Juan Tenorio con el Tenorio cómico en el que salían el Loco Valdés y los hermanos Mascabrothers y el payasito Chupón y Platanito, ¿no? Vean ustedes este fragmento, es muy revelador. We're going to talk about Shakespeare, someone who writes something very interesting. Now, many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. But if any of you have seen Mr. Marlon Brando, no, with Shakespeare can be different. France, Romans, countrymen. Let me read. You can also imagine maybe John Wayne as Macbeth going, well, is this a dagger I see before me? Dogs, sir? Oh, not just now. You enjoy a good dog once in a while, sir. You can have yourself a three-course meal with one dog. Start with your K9 crudité, go to your Fido flambe for main course, and for dessert, a Pekingese parfait. You can pick your teeth with a little pop. Bueno. Interpretar puede estar en el origen, solo no en el que escucha, sino del que lo enuncia de una manera. Aquí tienen ustedes el ejemplo de Robin Williams. Él está leyendo a Shakespeare de varias maneras, lo está interpretando como actor, como diría Baruch Espinosa, lo está interpretando. Es una interpretación hermenéutica porque le está dando un sentido al texto. Y el que escucha ese sentido. O bien también podría ser el sentido que le está dando. Ahí lo crítico, el pensamiento crítico puede ser el que lo escucha y decir, lo está leyendo como si fuera Marlon Brando, como si fuera John Wayne, como burlándose, ¿no? O hacerlo un poco más afeminado. Claro, porque les voy a decir una cosa. Si ustedes leen a Shakespeare, o si quieren ustedes leen a Miguel de Cervantes, lean ustedes a cualquier clásico, nunca nos dice cómo hay que leerlo, ¿no? Es más, ustedes lean cualquier libro, tengo aquí uno aquí a mi lado, que se llama Mindset, la actitud del éxito, Carlos Dweck. Es un texto que tiene un apartado interesante porque habla sobre cómo aprendemos. Ahorita estoy leyendo ese libro. Pero, claro, el libro no dice, léalo como si fuera Chabelo el que lo está escribiendo, ¿no? O, por ejemplo, mi señora me dio algo para que lo leyera. Y lo estaba yo leyendo y le dije, no escucho tu voz en el texto. Parece que estoy leyendo el texto de otra persona. E incluso cuando lo voy leyendo, parece que estoy leyendo la voz de un hombre. O sea, te leo
y te leo como una voz de hombre, ¿no? Y es una cosa bien curiosa, no sé, cuando ustedes leen algo, ¿con qué sonido lo escuchan? ¿No? Si leen algo en voz baja, yo creo que se imaginan ustedes, no sé, si ven ustedes un texto que diga, el autor es Gaby Vargas, pues yo creo que incluso se están imaginando a Gaby Vargas leyendo, hablando lo que están leyendo, ¿no? O, pero hay veces en que no tenemos el sonido del autor. ¿Cómo hay que leerlo? Hace muchos años, yo creo que hace como 20 años, tuve la idea de hacer audiolibros, bueno, más bien como radionovela de diálogos de Platón. Nada más hice uno, que es la Apología de Sócrates. Ustedes pueden buscarla en YouTube y la van a encontrar. Son 5 capítulos de 5 minutos, 7 minutos cada uno de ellos, para que no sea tan pesado. Pero me acuerdo cuando llegué contraté yo trabajaba en aquel entonces en TV Azteca y pues yo no tenía tantas necesidades, no estaba casado, ni tenía hijos, ni nada por el estilo, pero me tomé la libertad de utilizar un poco de dinero ahorrado para pagar una producción. Entonces contraté a 3 actores que hicieran el diálogo. Yo hice, o sea, adapté el diálogo de Platón porque generalmente los diálogos de Platón a veces son muy como monólogos o son muy largos. Entonces lo hice más corto como para que fuera como una especie de radionovela. Y contraté un director de teatro que iba a dirigir la radionovela. Y me preguntó en qué tono hay que leerlo. ¿Es una tragedia? ¿Es una comedia? ¿Es misterio? ¿O qué es? Y yo me quedé pensando, caramba, jamás me puse a pensar si Platón escribía en un sentido en el que hay que poner a Sócrates como el personaje cínico y ridículo o un hombre muy serio, ¿no? Es como cuando vemos esas películas de Enrique Rambal en la que él es Jesucristo, que parece que es un teleteatro en el que él es todo divino y dice, pasad, tomad y comed, todo, ¿no? Como que es muy solemne, parece que está dando una misa en la película, pero luego ve uno al Cristo ¿cómo se llama este actor que salía en Arma Mortal? Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo y ese Jesús no se parece a Enrique Rambal en las películas de los 50. Esa interpretación, fíjense que esto es muy bien interesante. El personaje es Jesús, es el mismo personaje, pero no es lo mismo ver a Jesús en una película de los 50 con don Enrique Rambal es Jesús, a verlo en una película de Mel Gibson, que hasta habla en arameo, ¿no? Y lo dejan como Santo Cristo en Semana Santa a la hora de azotarlo, ¿no? Esas son formas de interpretación. Son formas de interpretación. Bueno, en el derecho pasa lo mismo. En el derecho, la lectura, la ley, fíjense, esto me gusta decirlo porque creo que es muy importante. Lo positivo del derecho positivo es la enunciación del texto, no su interpretación. Lo positivo del derecho positivo es la enunciación del texto, es decir, cómo está redactado el texto, pero la interpretación no es positiva. La interpretación está en manos de las magistradas y magistrados, de las secretarias de estudio y los secretarios de estudio, de las y los jueces, de las y los ministros de la Corte. Tan está en sus manos que vean ustedes las sesiones de los plenos donde precisamente debaten y esgrimen argumentos en razón de que la ley hay que entenderla en uno u otro sentido. O que aunque se han dado casos en que se interpreta en un sentido con éxito, en otros casos hay que entenderla en este otro sentido, contemplando que va en esta dirección. El pensamiento crítico lo que nos ayudaría a ver es que precisamente no hay un único modelo de interpretación y de lectura de algo. Y les decía, así como el Evangelio, los diálogos de Platón, no tienen una única manera de interpretarse. Ahí es interesante el papel de intérprete. Es el actor mismo el que lo interpreta.
Pero incluso la magistrada o el magistrado en la sala regional son intérpretes de la ley. Fíjense, son intérpretes que le dan un sentido a la ley como actores. No son personas que interpretan recibiendo el mensaje, sino que el texto mismo lo interpretan como si fueran actores, lo ejecutan, como hizo Robin Williams, para que la ley se entienda de una u otra manera. Eso también es interpretación. Eso también es como hacer hermenéutica, pero al revés. Este es un sentido que le han dado algunos autores contemporáneos. Les voy a pasar un pequeño video de Leonard Bernstein, este gran director de orquesta y músico, autor de Amor sin barreras, de la obra musical Amor sin barreras, explicando esto mismo. Yo cuando vi este pequeño video, es un poco más largo, pero cuando vi este pequeño video, me quedó clarísimo el tema de la hermenéutica, en este sentido actual. Fíjense que él va a presentar a un pianista que todavía vive, se llama Glenn Gould. Leonard Bernstein ya murió. Glenn Gould es un experto en Bach. Pero fíjense que Leonard Bernstein dice, cuando uno toca a Beethoven, toca a Schubert, toca a cualquier músico, las partituras dicen cuándo hay que tocar más rápido, cuándo más lento, cuándo más fuerte, cuándo más quedito, cuándo con más acento, sin menos acento. Y dice, en el caso de Bach, eso pasa solamente en la primera página. En las siguientes páginas, Bach ya no nos dice cómo hay que tocarlo. O en la mayoría de las partituras de Bach, Bach solamente pone las notas, pero no dice si hay que tocarlo rápido, lento, fuerte, menos fuerte, con más acento, pam, 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 o pararararara, ¿no? Esas son formas de interpretar. Y dice Leonard Bernstein, es lo que pasa con Bach, pasa con Shakespeare, lo que les acabo de decir. Shakespeare no dice, aquí este señor tiene que hablar como si fuera, Cantinflas. Y aquí este otro tiene que hablar como si fuera Enrique Rambal, o este tiene que hablar como si fuera Gael García, ¿no? No lo dice. No dice, tiene que ir vestido con traje negro, no lo dice. Simplemente dice, el actor tal entra y dice tal cosa en escena. Entonces todo queda en manos del intérprete o del actor que va a interpretar. Fíjese la palabra cómo la estoy utilizando. El actor que va a interpretar el papel. Yo les diría, cuando llegan las magistradas y los magistrados a las salas regionales, son como actores que llegan a interpretar la ley. Vean ustedes este video, es muy corto, pero creo que es muy didáctico. A ver qué les parece. Now, in a few moments, the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto. Gould and Bach have become a kind of legendary combination, in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age. Now, of course, Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven, only more so, because Bach, way back there in the early 18th century, belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes. Just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear. We are told what instruments are playing, like a dramatis personae, and we are told what notes they play. But besides that, there's nothing but a pitifully few clues to performance. Allegro, fast, piano, soft, and a few signs making certain notes short or smooth. Then look at this page later on in the same work. Nothing at all but the notes.
Not a word about performance, not a sign of phrasing or dynamics or accents. Now, does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all, just as it appears on the page, like this? Well, that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Well, that might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformed. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore, platform before the castle. Francisco at his post. Enter to him Bernardo. Bernardo, who's there? That's all. No description of the set or of the period, the costumes, the characters, nothing. Is Bernardo huge or tiny? 20 years old or 40? Is it a cold night? Windy, cloudy, raining? Not a word. Just Elsinore and who's there. Now, if we're directing Hamlet, how could we decide about that opening line of Bernardo? Is he a confident type of guard who will bellow, "Who's there?" Or is he a scared type who will whisper shakily, "Who's there?" Or is he a matter-of-fact guard who simply asks a routine question, "Who's there?" As if you've been asking it a dozen times already that night. Well, the only answer is to be found by reading the play, studying it, learning about the characters from their entire dialogue, and from the events that ensue. Well, that's exactly our situation with Bach. In order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes, we must study the whole work, get to know its insides, and then draw our conclusions. So Glenn Gould must decide, and I, as his accompanist, must decide with him all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to convey Bach's deepest musical meanings to you, the listener. For example, is the opening statement of the concerto a rich, deep-voiced utterance to be delivered smoothly and grandly, like this? Or is it a highly inflected utterance, a sequence of short, separate little phrases, which strung together might make a more varied and interesting sentence, like this? Bueno, como verán, decidieron la segunda opción. Este señor que ven ustedes aquí es Noam Chomsky, probablemente el más importante lingüista del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Dice en una de sus últimas obras, nuestra mente desplaza un significado con el sonido de las palabras. No es que el lenguaje sea sonido, el lenguaje no es sonido con significado, sino que el significado lleva un sonido. No es que el sonido tenga un significado, sino que el significado va en un sonido. Octavio Paz
tenía una afirmación que es muy polémica. Decía, yo hablo a través de las palabras, pero lo único que tengo para hablar son las palabras. ¿No será que las palabras me limitan en mi lenguaje y en mis pensamientos? Para Octavio Paz, hablar, hay un poema que dice, hablar es un decir. ¿Qué es un decir? ¿Qué es un hacer? O sea, yo cuando hablo estoy haciendo algo, que es hablar. Pero ese hablar, ese hacer, ya luego ya no es. Es un poema muy bonito. Hablar es un hacer que es un decir. Nosotros pensamos y estamos limitados por las palabras, o pensamos independientemente de las palabras. Interpretar es algo que hacemos con las palabras, pero no estamos limitados por las palabras. Podemos darle sentido a las palabras. Y esto es lo que hace el trabajo hermenéutico y el trabajo de interpretación en el trabajo jurisdiccional. ¿Qué es a final de cuentas una jurisprudencia? ¿Qué es a final de cuentas un precedente o una tesis aislada? Son registros de interpretaciones que se hicieron sobre normas jurídicas. Y son interpretaciones que se hicieron en casos particulares, en circunstancias particulares, en contextos específicos. En este caso, interpretar va en esta dirección. Es este hacer que consiste en darle sentido a los términos. Y precisamente la jurisprudencia no nos la quedamos guardada nosotros. La jurisprudencia es móvil, el derecho es dinámico, y es dinámico porque puede ser interpretado de varias maneras. El derecho puede ser interpretado de varias maneras. Hay muchas formas de interpretar los textos, hay muchas maneras de decir las cosas. Y la interpretación, repito, no es lo que una persona dice, sino también cómo lo estamos ejecutando para decirlo. Voy a mostrarles ahora. Voy a mostrarles ahora a uno de mis autores favoritos. Es un autor tal vez poco conocido, pero les voy a decir quién es. Este señor que ven ustedes aquí se llama Ivor Armstrong Richards. Ahorita, Ivor Armstrong Richards. Escribió un libro que se llama El significado del significado. Ahorita les voy a decir quién es este señor. Bueno, aquí está grande. Pero fíjense que este señor lo que nos dice, es, en este texto que se llama El significado del significado, dice, el significado de una noción depende del contexto. El contexto es un conjunto de entidades relacionadas de cierta manera por el sujeto que conoce. Cuando el conjunto de sensaciones se reexperimenta, el contexto aparece nuevamente y con él la significación. Ivor Armstrong Richards dice, interpretando esto para el campo del derecho, yo tengo esta ley, pero esta ley la tengo que aplicar a esta situación concreta, ¿no? Les diría, en ese sentido, permítanme ustedes. El lingüista Ivor Armstrong Richards, en su libro El significado del significado, si utilizáramos
algunos de los elementos que menciona aplicados al campo del derecho, les diría que precisamente el significado de un término, y en este caso un término jurídico, depende del contexto en el que se va a insertar. La interpretación del texto jurídico no es al alto vacío, sino que se interpreta en el conjunto de entidades que están organizadas de cierta manera, y el texto jurídico tiene que ajustarse precisamente a los términos del contexto y las condiciones. Por eso es que una misma ley puede ser interpretada de diversas maneras, con diversos sentidos, para diversas situaciones. Y la jurisprudencia y los precedentes lo que hacen es mostrarnos esos sentidos que se guardan en el gran bagaje del conocimiento jurídico. Lo que es la jurisprudencia, las sentencias, son las formas en que interpretamos la diversidad de textos. Yo puedo ver que tengo una situación tal en un contexto, y puedo ver los precedentes, las jurisprudencias que a lo mejor coinciden en ese otro contexto. La metáfora, por medio del lenguaje, permite descubrir qué existe en ambos contextos al mismo tiempo de la vinculación. Repito, el proceso de analogía, de interpretación por analogía, por ejemplo, en el campo del derecho, es que yo tengo una situación presente con unas entidades relacionadas de cierta forma. Tengo la ley y tengo que ver cómo con esta ley resuelvo este conflicto. Ahora bien, puedo revisar la jurisprudencia, puedo revisar los precedentes, las tesis aisladas, y puedo tal vez percatarme que en esos documentos hay entidades relacionadas bajo un mismo contexto como el que tengo yo, o de una manera parecida, tal vez no igual, en parte parecida y en parte distinta. Y lo que hago es desarrollar una analogía, una relación. Y esto los expertos dicen que ocurre porque la metáfora por medio de la cual el lenguaje permite descubrir relaciones entre unos y otros es a través precisamente de este proceso metafórico del pensamiento. Cuando veo un contexto y veo el otro, por la metáfora puedo ver que coinciden. Y en ese sentido es como interpretamos una forma con la que se interpretó la ley, la aplicamos a otra forma con la que se interpreta la ley. La mente requiere de un medio que permita llevar a cabo una transacción de contextos, un vínculo de préstamo e intercambio de pensamientos con carácter de valor y mediación. Este pensamiento por analogía técnicamente es un razonamiento por metáfora. Y aquí terminaré con esta cita de este cineasta soviético llamado Sergei Eisenstein, en el que dice: cada lector oye dar las horas en forma idéntica, pero en cada uno nace una imagen suya, cada uno lo está interpretando de alguna manera. O sea, el cineasta lo interpreta, pasa la forma en que suenan las campanas, pero dice, cada uno de los receptores lo percibe de una manera distinta. Su propia representación de la medianoche y su significado. Cada representación de estas es, en cuanto a la imagen, individual y distinta, y sin embargo idéntica en cuanto al tema. Hoy vivimos una época en que parecería que la interpretación independiente se ha ido perdiendo. Pero en realidad, lo que hay son tendencias mediáticas que nos llevan a interpretar más en un sentido que en otro las cosas. Pero el pensamiento crítico, precisamente, hace dos cosas en este contexto. La primera, interpreta. Interpreta incluso siendo propositivos. Esto lo he dicho desde la primera sesión, cuando
tenemos un pensamiento humano, tenemos un pensamiento propositivo, podemos proponer algo, no somos máquinas. Y la segunda cosa es que el pensamiento crítico no solamente distingue una que otra, sino que también propone. El que escucha puede decir, ah, esta es la opinión de este personaje y esta es la opinión de este personaje. Esto es lo que dice la alcaldesa Sandra Cuevas y esto es lo que dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Yo puedo en algún momento decidir si interpreto de una forma u otra las cosas de mejor manera o no. Y fíjese que a veces puede ocurrir una cosa que el pensamiento crítico tiene que ayudarnos a controlar. A veces le damos la razón a alguien por nuestras preferencias personales, pero el pensamiento crítico también tiene que saber reconocer, y voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero el pensamiento crítico tiene que reconocer que a veces las y los adversarios pueden tener puntos muy importantes y saber distinguir qué es valioso de eso y qué no. Y también una cosa que es muy valiosa en la interpretación y el pensamiento crítico es reconocer dónde la regamos y dónde no está bien, dónde no está bien lo que estamos pensando y haciendo. Estos son como los contextos básicos de la interpretación jurídica. Hans Kelsen, al final de su teoría pura del derecho, de hecho, al final de su teoría pura del derecho incluye una teoría de la interpretación, que es una teoría que pocos leemos. La verdad es que pensamos que la teoría pura del derecho solamente es esta teoría del escalonamiento de normas y estas cosas. Pero Hans Kelsen, incluso en el prólogo de la teoría pura del derecho, o en la primera parte de la teoría pura del derecho, en las primeras páginas, dice, la teoría pura del derecho explica esto. Y dice, y esta edición acompaña al final una teoría de la interpretación. Y Kelsen dice, el científico del derecho puede decir cómo una norma tiene muchas interpretaciones, pero no puede decir que una sola de ellas es más válida que las otras. Esto incluso lo dice en el último párrafo, si lo quieren buscar ustedes. Dice Kelsen, la interpretación es un procedimiento espiritual. Fíjense qué bonito. Esto lo dice en la primera página del capítulo sobre la interpretación. Entonces, en la primera línea del último capítulo sobre la interpretación dice, la interpretación es un procedimiento espiritual. Y en el último párrafo dice, el científico del derecho no puede sino exponer los significados posibles, pero no puede decir cuál es el adecuado, el único. Eso lo determina la jueza o el juez, la magistrada o el magistrado, en el momento que aplica la interpretación de la norma para un caso particular. Dice Kelsen, pensar que la ley solamente tiene un significado para dar seguridad jurídica es algo que se maneja más o menos en un margen, pero las leyes tienen ese margen de interpretación precisamente para que puedan resolver problemas que no están exactamente previstos de la manera más exacta en la realidad, ¿no? Sino que la realidad, como es dinámica, pues hay que ir ajustando las leyes a casos particulares. Por eso, la interpretación no es estática, sino que es dinámica en ese sentido. El último capítulo de la teoría pura del derecho tiene un apartado interesante sobre la interpretación que creo que en el campo del derecho es de lo mejor que hay, pero poco se conoce sobre ese tema. Yo los invitaría a leer ese último capítulo de la teoría pura del derecho sobre la interpretación jurídica. Y ven. Bueno, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy. No sé si alguien quisiera comentar alguna cosa antes de que nos vayamos, o alguien tuviera alguna pregunta. Espero que no haya preguntas, porque la verdad es que no sé. ¿Qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿Comentarios, dudas, críticas?
¿Alguien que no le parezca nada de lo que dije? No. Ya de plano, bueno. Pues estamos a lunes, pues a lo mejor es eso. Laura, levantó usted la mano, le escuchamos. Laura Elvira. Gracias, doctor. Pues su clase excelente, como siempre. Muchas gracias. Pero todo esto me lleva todavía más inquietudes, porque cuando hay un emisor que quiere transmitir sus pensamientos, también entonces está a expensas del intérprete, del auditorio. Y esta parte, pues, me parece que es pues un poco, habrá pocos mecanismos para controlar que realmente la transmisión de esas ideas sean conforme al emisor y no a los intérpretes, ¿no? Entonces, esta parte, pues hay infinidad de interpretaciones que se pueden dar a esta transmisión de ideas y entonces no hay una hegemoneidad en este conocimiento, ¿no? Entonces eso me parece pues todavía mucho más complejo el tema del pensamiento, ¿no? Gracias. No, gracias a usted, Laura, y qué bueno que comente usted esto, porque le podría decir que, aunque efectivamente hay una diversidad de interpretaciones, existen líneas dogmáticas, y precisamente, pues usted puede ver que hay épocas de la corte, y creo que también hay épocas de la sala superior, en la que se arma una dogmática jurídica de más o menos cómo hay que ir resolviendo los asuntos en una línea o en otra. Pero la dogmática no es ciencia, la dogmática son criterios que dicen esta conformación del tribunal va a tomar esta línea dogmática en este sentido, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de los derechos humanos, perspectiva de género, reconocimiento de la pluralidad, cosas que tal vez no se tomaron en cuenta tanto en otras épocas, ¿no? Pero sí se están tomando. O sea, la dogmática misma puede ir por grupos que van determinando qué líneas se debe seguir más una que otra. Pero tampoco está escrito en piedra, ¿no? Se puede ir modificando todo esto poco a poco. Luego, por ahí había levantado la mano, no sé si Ivonne. Ivonne, adelante, le escuchamos. Bueno, doctor, solo quería como abonar un poco a lo que nuestra compañera Laura estaba diciendo, y que quizá ahí es donde se encuentra la riqueza del pensamiento crítico, ¿no? En no tener todo por sentado y justo no tener por cierto la intención en la que el emisor nos está emitiendo su mensaje y poder de cierta forma criticarlo, obviamente con sustentos y obviamente con dogmática, quizá como usted ahorita lo refiere, pero precisamente el no creernos todo lo que leemos o lo que escuchamos, creo que es parte de lo que enriquece el conocimiento, en este caso jurídico, ¿no? Más allá de homogeneizar pues no sé, los criterios o las líneas de interpretación, pues justo el estar criticando, salirnos un poquito de la línea tradicional, creo que es lo que sigue abonando a nuestra área de conocimiento. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias por el comentario. Creo que nos sirve muy bien como corolario de todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Ya está saliendo el sol, pero no puedo negar que sí está haciendo frío, por lo menos en esta parte sur de la Ciudad de México. Que tengan ustedes un excelente día. Les agradezco su generoso tiempo y nos veremos aquí, pues tal vez, creo que el día de mañana, pasado también. Por aquí estaremos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego.